El libro de los mártires, de John Foxe. Primera parte. Una historia de las vidas, sufrimientos y muertes triunfantes de los primeros mártires protestantes. Capítulo primero. Historia de los mártires cristianos hasta la primera persecución general bajo Nerón. La historia de la Iglesia bien puede considerarse una historia de las pruebas y sufrimientos de sus miembros, infligidos por hombres malvados. En un momento, la persecución contra los amigos de Cristo se limitaba a los de afuera. En otro, los cismas y divisiones enfrentaban a hermanos de un mismo nombre, y las escenas de crueldad y dolor dentro del santuario igualaban en horror a las peores atrocidades cometidas por el fanatismo pagano bárbaro. Esto, sin embargo, en lugar de señalar algún defecto en el sistema del Evangelio, que respira paz y amor, solo retrata con colores más oscuros la profunda y universal depravación del corazón humano. La moral pura y sin sofisticar, especialmente cuando se intenta inculcar en la humanidad como esencial para mantener una relación con su Creador, siempre ha encontrado oposición. Fue esto lo que provocó la muerte prematura de Juan el Bautista. Fue la acusación directa de adulterio e incesto lo que despertó el resentimiento de Herodías, quien no cesó de perseguirlo hasta lograr su destrucción. La misma observación es aplicable a los doctores judíos en su trato hacia nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. En el martirio repentino de Juan el Bautista y la crucifixión de nuestro Señor, comienza la historia del martirio cristiano, y a partir de estos eventos, como base para lo que siguió, podemos rastrear el origen de esa hostilidad que derramó tanta sangre cristiana y causó tanta matanza en el avance del cristianismo. Como no es nuestro propósito extendernos en la historia de nuestro Salvador antes o después de su crucifixión, solo recordaremos a nuestros lectores la derrota de los judíos tras su resurrección. Aunque un apóstol lo había traicionado, otro lo había negado bajo juramento y los demás lo habían abandonado, a excepción del discípulo conocido del sumo sacerdote, la historia de su resurrección cambió sus corazones y, tras la venida del Espíritu Santo, les dio nueva confianza. Los poderes que recibieron los impulsaron a proclamar su nombre, confundiendo a los gobernantes judíos y asombrando a los prosélites gentiles. Primero, San Esteban. San Esteban fue el siguiente en sufrir. Su muerte se debió a la fidelidad con que predicó el Evangelio a los traidores y asesinos de Cristo. Ellos, enfurecidos, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta matarlo. Se cree que su martirio ocurrió durante la Pascua siguiente a la crucifixión de nuestro Señor, en la primavera posterior a su ascensión. Esto desató una gran persecución contra todos los que profesaban creer en Cristo como el Mesías o como profeta. San Lucas nos dice: hubo entonces una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Hechos 8, versículo 1, y que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Unos 2000 cristianos, junto con Nicolás, uno de los 7 diáconos, sufrieron martirio durante la persecución que hubo con motivo de Esteban. Segundo, Santiago el Mayor. El siguiente mártir, según San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, fue Santiago, hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan y pariente de nuestro Señor, pues su madre Salomé era prima de la Virgen María. Pasaron 10 años después de la muerte de Esteban para que ocurriera este segundo martirio. Herodes Agripa, recién nombrado gobernador de Judea, para congraciarse con los judíos, desató una fuerte persecución contra los cristianos, decidido a asestar un golpe certero contra sus líderes. Un relato de Clemente de Alejandría no puede pasarse por alto. Mientras Santiago era llevado al martirio, su acusador, impresionado por el valor del apóstol, se arrepintió, se declaró cristiano y pidió morir con él. Ambos fueron decapitados. Así, el primer mártir apostólico bebió con gozo la copa que había prometido beber. Timón y Pármenas sufrieron martirio por entonces, uno en Filipo y el otro en Macedonia. Estos eventos ocurrieron en el año 44 después de Cristo. Tercero, Felipe. Nació en Betsaida de Galilea y fue el primero en ser llamado discípulo.
Trabajó en Asia Menor y sufrió martirio en Heliópolis de Frigia, donde fue azotado, encarcelado y luego crucificado en el año 54 después de Cristo. Cuarto, Mateo, recaudador de impuestos de oficio, nació en Nazaret, escribió su evangelio en hebreo, luego traducido al griego por Santiago el Menor. Predicó en Partia y Etiopía, donde fue martirizado con una alabarda en la ciudad de Nadabá, en el año 60 después de Cristo. Quinto, Santiago el Menor. Algunos creen que era hermano mayor de nuestro Señor, hijo de una esposa anterior de José, aunque esto es incierto y refleja la superstición católica de que María no tuvo más hijos. Fue líder de la iglesia en Jerusalén y autor de la epístola de Santiago. A los 94 años, fue apedreado por los judíos y finalmente golpeado hasta la muerte con un mazo de batanero. Sexto, Matías. Poco se sabe de él, excepto que ocupó el lugar de Judas. Fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Séptimo, Andrés, hermano de Pedro, predicó en Asia y fue crucificado en Edesa en una cruz en forma de X, origen de la cruz de San Andrés. Octavo, San Marcos. Nació de padres judíos de la tribu de Leví. Se cree que fue convertido por Pedro, bajo cuya supervisión escribió su evangelio en griego. Fue despedazado por la multitud en Alejandría durante una fiesta pagana. Noveno, Pedro. Pescador de Betsaida. Su nombre significa roca. Según la tradición, fue crucificado en Roma bajo Nerón, cabeza abajo por petición propia, aunque hay dudas sobre si visitó Roma. Décimo, Pablo. Apóstol de los gentiles, judío de la tribu de Benjamín, nació en Tarso. Tras sufrir persecuciones en Jerusalén, Iconio, Listra, Filipos y Tesalónica, fue llevado preso a Roma. Liberado después de 2 años, predicó en Grecia, España y Francia, pero al regresar a Roma, Nerón ordenó su decapitación. 11. Judas, hermano de Santiago, llamado Tadeo, fue crucificado en Edesa en el año 72 después de Cristo. 12. Bartolomé, predicó en India, donde tradujo el Evangelio de Mateo, fue golpeado y crucificado por idólatras. 13. Tomás, llamado Dídimo, predicó en Partia e India, donde fue atravesado con una lanza. 14. Lucas, autor del Evangelio que lleva su nombre, acompañó a Pablo. Según la tradición, fue colgado de un olivo en Grecia. 15. Simón, llamado Celote, predicó en Mauritania, África y Britania, donde fue crucificado en el año 74 después de Cristo. 16. Juan, el discípulo amado, hermano de Santiago el Mayor, fundó iglesias en Asia Menor. En Roma fue arrojado en aceite hirviendo, pero milagrosamente escapó. Desterrado a Patmos, escribió el Apocalipsis. Murió de viejo, el único apóstol sin muerte violenta. 17. Bernabé, natural de Chipre, de ascendencia judía, se cree que murió alrededor del año 73 después de Cristo. Capítulo 2. Las 10 primeras persecuciones. Primera persecución bajo Nerón, en el año 67 después de Cristo. La primera persecución de la Iglesia ocurrió en el año 67, bajo Nerón, el sexto emperador de Roma. Este monarca reinó durante 5 años con cierta reputación, pero luego se entregó a los mayores excesos y a las más atroces barbaridades. Entre otros caprichos diabólicos, ordenó que la ciudad de Roma fuera incendiada, orden que fue ejecutada por sus oficiales, guardias y sirvientes. Mientras la ciudad imperial ardía, subió a la torre de Mecenas, tocó su arpa, cantó la canción de la quema de Troya y declaró abiertamente: «Deseo la ruina de todas las cosas antes de mi muerte». Además del majestuoso circo, muchos otros palacios y casas quedaron reducidos a cenizas. Miles perecieron en las llamas,
asfixiados por el humo o sepultados bajo los escombros. Este terrible incendio duró 9 días. Cuando Nerón vio que su conducta era muy criticada y que se había ganado un gran odio, decidió culpar a los cristianos, excusándose así y aprovechando la oportunidad para saciar su sed de crueldad. Esta fue la causa de la primera persecución, y las barbaridades cometidas contra los cristianos fueron tales que incluso despertaron la compasión de los propios romanos. Nerón refinó su crueldad y diseñó toda clase de castigos para los cristianos que sólo la imaginación más infernal podría concebir. En particular, algunos fueron cocidos dentro de pieles de animales salvajes y luego destrozados por perros hasta morir. Otros, vestidos con túnicas empapadas en cera, fueron atados a postes y prendidos fuego en sus jardines para iluminarlos. Esta persecución fue general en todo el Imperio Romano, pero en lugar de disminuir el espíritu del cristianismo, lo avivó. Durante este periodo, San Pablo y San Pedro sufrieron martirio. A sus nombres pueden añadirse Erasto, tesorero de Corinto; Aristarco, el macedonio; Trófimo, un efesio convertido por Pablo y su colaborador; José, comúnmente llamado Barsabás; Ananías, obispo de Damasco. Todos ellos pertenecían al grupo de los 70. Segunda persecución, bajo Domiciano, año 81 después de Cristo. El emperador Domiciano, naturalmente inclinado a la crueldad, primero asesinó a su hermano y luego desató la segunda persecución contra los cristianos. En su furia, mandó matar a algunos senadores romanos, algunos por envidia y otros para confiscar sus bienes. Luego ordenó que toda la descendencia de David fuera ejecutada. Entre los numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución se encontraban Simeón, obispo de Jerusalén, crucificado; San Juan, quien fue hervido en aceite y luego desterrado a Patmos; Flavia, hija de un senador romano, también desterrada a Ponto. Se promulgó una ley que decía: ningún cristiano, una vez llevado ante el tribunal, será eximido de castigo sin renunciar a su religión. Durante este reinado se inventaron muchas historias falsas para perjudicar a los cristianos. Tal era el fanatismo de los paganos que, si alguna provincia sufría hambre, pestilencia o terremotos, se culpaba a los cristianos. Estas persecuciones aumentaron el número de delatores, y muchos, por ganancia, juraron en falso contra inocentes. Otra dificultad era que, cuando los cristianos eran llevados ante los magistrados, se les exigía un juramento de lealtad. Si se negaban a tomarlo, se les condenaba a muerte, y si confesaban ser cristianos, la sentencia era la misma. Los mártires más notables de esta persecución fueron Dionisio el Areopagita, nacido en Atenas, educado en la literatura griega. Viajó a Egipto para estudiar astronomía y registró observaciones detalladas sobre el eclipse natural que ocurrió durante la crucifixión de nuestro Salvador. Su santidad y pureza de vida lo hicieron tan apreciado entre los cristianos que fue nombrado obispo de Atenas. Nicodemo, un cristiano distinguido y benevolente que sufrió en Roma durante la persecución de Domiciano. Protasio y Gervasio, martirizados en Milán. Timoteo, discípulo célebre de San Pablo y obispo de Éfeso, donde gobernó la iglesia con celo hasta el año 97 después de Cristo. En esa época, mientras los paganos celebraban una fiesta llamada Catagogión, Timoteo reprendió severamente su idolatría ridícula, lo que enfureció a la multitud. Lo golpearon con garrotes de manera tan brutal que murió 2 días después a causa de las heridas. Tercera persecución, bajo Trajano, año 108 después de Cristo. Nerva, sucesor de Domiciano, dio un respiro a los sufrimientos de los cristianos, pero al reinar solo 13 meses, su sucesor Trajano, en el 10º año de su reinado, inició la tercera persecución contra los cristianos. Mientras la persecución se desataba, Plinio el Joven, un filósofo pagano, escribió al emperador en favor de los cristianos. Trajano respondió de manera ambigua: no se debe buscar a los cristianos,
pero si son llevados ante la autoridad, deben ser castigados. Sin embargo, poco después, Trajano escribió a Jerusalén y ordenó a sus oficiales exterminar el linaje de David, por lo que todos los que se encontraron en esa descendencia fueron ejecutados. Sinforosa, una viuda y sus 7 hijos fueron obligados por el emperador a sacrificar a los dioses paganos. Ella fue llevada al templo de Hércules, azotada y colgada por el cabello. Luego le ataron una gran piedra al cuello y la arrojaron al río, donde murió. En cuanto a sus hijos, los ataron a 7 postes, y usando poleas, les dislocaron los miembros. Como estos tormentos no quebrantaron su resolución, fueron martirizados con puñaladas, excepto Eugenio, el menor, que fue aserrado por la mitad. Focas, obispo de Ponto, se negó a sacrificar a Neptuno y por orden directa de Trajano, fue arrojado primero a un horno de cal ardiente y luego un baño de agua hirviendo hasta morir. Trajano también ordenó el martirio de Ignacio, obispo de Antioquía. Este santo varón fue aquel a quien, de niño, Cristo tomó en sus brazos y mostró a sus discípulos como un ejemplo de humildad e inocencia. Más tarde recibió el Evangelio de San Juan el Evangelista y fue extremadamente celoso en su misión. Defendió valientemente la fe de Cristo ante el emperador, por lo que fue encarcelado y torturado de la manera más cruel. Después de ser azotado brutalmente, lo obligaron a sostener fuego en sus manos mientras le colocaban papeles empapados en aceite a sus costados y los encendían. Luego, le arrancaron la carne con tenazas al rojo vivo y finalmente fue destrozado por bestias salvajes. Trajano fue sucedido por Adriano, quien continuó esta tercera persecución con la misma severidad que su predecesor. Por entonces, Alejandro, obispo de Roma, junto con sus 2 diáconos, fueron martirizados, al igual que Quirino y Hermes con sus familias, Zenón, un noble romano, y alrededor de 10,000 cristianos más. En el monte Ararat, muchos fueron crucificados, coronados de espinas y atravesados con lanzas en los costados, imitando la pasión de Cristo. Eustaquio, un valiente y exitoso comandante romano, recibió la orden del emperador de participar en un sacrificio idolátrico para celebrar sus propias victorias, pero fue su fe, siendo cristiano en su corazón, más fuerte que su vanidad, y se negó noblemente. Enfurecido por esta negativa, el ingrato emperador olvidó los servicios de este hábil comandante y ordenó que él y toda su familia fueran martirizados. Durante el martirio de Faustino y Jovita, hermanos y ciudadanos de Brescia, sus tormentos fueron tantos y su paciencia tan grande que Caloserio, un pagano que los observaba, quedó asombrado y exclamó en éxtasis: «¡Grande es el Dios de los cristianos!». Por esto fue arrestado y sufrió un destino similar. Se cometieron muchas otras crueldades similares contra los cristianos hasta que Cuadrato, obispo de Atenas, presentó una defensa erudita a su favor ante el emperador, quien casualmente estaba allí, y Aristides, un filósofo de la misma ciudad, escribió una elegante epístola que hizo que Adriano suavizara sus severidades y mostrara misericordia hacia ellos. Adriano murió en el año 138 después de Cristo, y fue sucedido por Antonio Pío, uno de los monarcas más bondadosos que jamás gobernó, quien detuvo la persecución contra los cristianos. Cuarta persecución, bajo Marco Aurelio Antonino, año 162 después de Cristo. Esta persecución comenzó en el año 162 bajo Marco Aurelio Antonino, un ferviente pagano. Las crueldades utilizadas en esta persecución fueron tales que muchos de los espectadores se estremecieron de horror ante lo que veían y se asombraron de la intrepidez de los que sufrían. Algunos de los mártires fueron obligados a pasar con sus pies ya heridos sobre espinas, clavos, conchas afiladas. Otros fueron azotados hasta que sus tendones y venas quedaron al descubierto, y después de sufrir los tormentos más atroces que pudieron idearse, fueron destruidos con las muertes más terribles. Germánico, un joven pero verdadero cristiano, fue entregado a las bestias salvajes a causa de su fe.
Se comportó con tal valor asombroso que varios paganos se convirtieron a una fe que inspiraba tal fortaleza. Policarpo, el venerable obispo de Esmirna, al enterarse de que lo buscaban, escapó, pero fue descubierto por un niño. Después de ofrecer un banquete a los guardias que lo arrestaron, pidió una hora para orar, lo cual le fue concedido. Oraba con tal fervor que los guardias se arrepintieron de haber participado en su captura. Sin embargo, fue llevado ante el procónsul, condenado y quemado en la plaza del mercado. 12 otros cristianos que habían sido cercanos a Policarpo también sufrieron martirio poco después. Las circunstancias que rodearon la ejecución de este venerable anciano, al no ser comunes, sería perjudicial para la credibilidad de nuestra historia de martirio pasarlas por alto. Los espectadores observaron que, después de terminar su oración en la estaca, donde solo estaba atado, no clavado como era usual, pues les aseguró que permanecería inmóvil, las llamas, al encenderse la leña, rodearon su cuerpo como un arco sin tocarlo. El verdugo, al ver esto, recibió órdenes de atravesarlo con una espada, y brotó tanta sangre que apagó el fuego. Pero su cuerpo, por instigación de los enemigos del Evangelio, especialmente los judíos, fue ordenado que se consumiera en la hoguera, y la solicitud de sus amigos, que deseaban darle sepultura cristiana, fue rechazada. Sin embargo, recogieron sus huesos y todos los restos que pudieron, y los enterraron con decoro. Metrodoro, un ministro que predicaba con valentía, y Pionio, quien hizo excelentes defensas de la fe cristiana, también fueron quemados. Carpus y Papilus, 2 dignos cristianos, y Agatónica, una mujer piadosa, sufrieron martirio en Pérgamo, Asia. Felicitas y sus 7 hijos. Felicitas, una ilustre dama romana de familia distinguida y virtudes resplandecientes, era una devota cristiana. Tenía 7 hijos a quienes había educado con la más ejemplar piedad. Januario, el mayor, fue azotado y aplastado hasta morir con pesos. Félix y Felipe, los siguientes, tuvieron sus cerebros destrozados con garrotes. Silvano, el cuarto, fue asesinado al ser arrojado por un precipicio. Alejandro, Vitalis y Marcial, los 3 más jóvenes, fueron decapitados. La madre fue decapitada con la misma espada que sus 3 últimos hijos. Justino el filósofo. Justino, el célebre filósofo, cayó como mártir en esta persecución. Era originario de Neápolis, en Samaria, y nació en el año 103 después de Cristo. Justino era un gran amante de la verdad y un erudito universal. Investigó la filosofía estoica y peripatética, e intentó la pitagórica, pero el comportamiento de uno de sus profesores lo disgustó, por lo que se dedicó a la platónica, en la que encontró gran deleite. Alrededor del año 133, cuando tenía 30 años, se convirtió al cristianismo y entonces, por primera vez, percibió la verdadera naturaleza de la verdad. Escribió una elegante epístola a los gentiles y empleó sus talentos para convencer a los judíos de la verdad de los ritos cristianos, pasando mucho tiempo viajando hasta establecerse en Roma, en el monte Vimidal. Mantuvo una escuela pública, enseñó a muchos que luego se convirtieron en grandes hombres, y escribió un tratado para refutar herejías de todo tipo. Cuando los paganos comenzaron a tratar a los cristianos con gran severidad, Justino escribió su primera apología en su favor. Esta obra muestra gran erudición y genio, y llevó al emperador a publicar un edicto a favor de los cristianos. Poco después, entró en frecuentes debates con Crescencio, un hombre de vida viciosa pero célebre filósofo cínico. Sus argumentos fueron tan poderosos, aunque desagradables para el cínico, que éste resolvió y finalmente logró su destrucción. La segunda apología de Justino, sobre ciertas severidades, le dio a Crescencio la oportunidad de predisponer al emperador contra su autor. Por esto, Justino y 6 de sus compañeros fueron arrestados. Al ser ordenados que sacrificaran a los ídolos paganos,
se negaron y fueron condenados a ser azotados y luego decapitados, sentencia que se ejecutó con toda la severidad imaginable. Varios fueron decapitados por negarse a sacrificar a la imagen de Júpiter, en particular Concordus, un diácono de la ciudad de Spoleto. La Legión Fulminante. Algunas naciones del norte se alzaron en armas contra Roma, y el emperador marchó a enfrentarlas. Sin embargo, cayó en una emboscada y temió perder todo su ejército. Rodeado de montañas, cercado por enemigos y pereciendo de sed, las deidades paganas fueron invocadas en vano. Entonces, los hombres de la Legión Milita o Fulminante, todos cristianos, recibieron órdenes de invocar a su Dios por socorro. Inmediatamente siguió un rescate milagroso. Cayó una prodigiosa cantidad de lluvia que, al ser recogida por los soldados y llenar sus zanjas, les dio un alivio repentino y asombroso. Parece que la tormenta, que milagrosamente relampagueó en los rostros del enemigo, los intimidó tanto que una parte desertó al ejército romano. El resto fue derrotado, y las provincias rebeldes fueron completamente recuperadas. Este evento hizo que la persecución disminuyera por un tiempo, al menos en las zonas bajo la supervisión directa del emperador, pero pronto se desató con furia en Francia, particularmente en Lyon, donde las torturas infligidas a los cristianos casi superan toda descripción. Los mártires de Lyon. Los principales mártires fueron Betio Agato, un joven; Blandina, una dama cristiana de constitución débil; Sactus, diácono de Viena. Le colocaron placas de bronce al rojo vivo en las partes más sensibles de su cuerpo. Biblia, una mujer débil que antes había sido apóstata; Átalo, de Pérgamo; Potino, el venerable obispo de Lyon, de 90 años. El día en que Blandina y otros 3 campeones de la fe fueron llevados al anfiteatro por primera vez, ella fue suspendida de un madero clavado en el suelo y expuesta como alimento para las bestias. En ese momento, con sus fervientes oraciones, animó a los demás. Pero ninguna bestia la tocó, por lo que fue devuelta a prisión. Cuando fue llevada por tercera y última vez, iba acompañada de Póntico, un joven de 15 años. La constancia de su fe enfureció tanto a la multitud que ni el sexo de ella ni la juventud de él fueron respetados. Fueron expuestos a todo tipo de castigos y torturas. Fortalecido por Blandina, Póntico perseveró hasta la muerte, y ella, después de soportar todos los tormentos mencionados, finalmente fue asesinada con la espada. Cuando los cristianos recibían el martirio en estas ocasiones, eran adornados y coronados con guirnaldas de flores, por lo cual recibían en el cielo coronas eternas de gloria. Los tormentos fueron variados. Además de los ya mencionados, los mártires de Lyon fueron obligados a sentarse en sillas de hierro al rojo vivo hasta que su carne se asaba. Esto se aplicó con especial severidad a Sactus y algunos otros. Algunos fueron cosidos dentro de redes y arrojados sobre los cuernos de toros salvajes. Los cadáveres de quienes morían en prisión antes de la ejecución eran arrojados a los perros. De hecho, la malicia de los paganos llegó tan lejos que pusieron guardia sobre los cuerpos mientras las bestias los devoraban, para evitar que los amigos de los difuntos los recuperaran a escondidas. Los restos que dejaban los perros eran ordenados a ser quemados. Según los mejores registros, los mártires de Lyon que sufrieron por el Evangelio fueron 48, y sus ejecuciones ocurrieron en el año 177 después de Cristo. Epipodio y Alejandro, famosos por su gran amistad y unión cristiana. El primero nació en Lyon, el segundo en Grecia. Cuando el gobernador de Lyon, compadeciéndose de Epipodio, lo exhortó a unirse a sus festividades paganas, él respondió: «Vuestra pretendida ternura es en realidad crueldad, y la vida placentera que describís está llena de muerte eterna. Cristo sufrió por nosotros para que nuestros placeres sean inmortales, y preparó una eternidad de dicha para sus seguidores. El ser humano se compone de 2 partes, cuerpo y alma. La primera,
como parte inferior y perecedera, debe someterse a los intereses de la última. Vuestras fiestas idolátricas pueden gratificar lo mortal, pero dañan lo inmortal. Por lo tanto, no puede ser disfrute de la vida lo que destruye la parte más valiosa de vuestro ser. Vuestros placeres conducen a la muerte eterna, nuestros dolores a la felicidad perpetua. Epipodio fue golpeado severamente y luego estirado en el potro, donde su carne fue desgarrada con garfios de hierro. Después de soportar estos tormentos con increíble paciencia y fortaleza inquebrantable, fue bajado del potro y decapitado. Valeriano y Marcelo, emparentados entre sí, fueron encarcelados en León en el año 177 por ser cristianos. El padre fue enterrado hasta la cintura en el suelo, posición en la que permaneció 3 días hasta morir. Año 179. Valeriano fue decapitado. Apolonio y otros mártires. Apolonio, un senador romano, caballero refinado y cristiano sincero, sufrió bajo Cómodo por negarse a adorarlo como a Hércules. Eusebio, Vicencio, Potenciano, Peregrino y Julio, un senador romano, también fueron martirizados por la misma razón. Quinta persecución. Bajo Severo, año 192 después de Cristo. Severo, habiendo sido sanado de una grave enfermedad por un cristiano, se convirtió en un gran benefactor de los cristianos en general. Sin embargo, los prejuicios y la furia de la multitud ignorante prevalecieron, y se pusieron en ejecución leyes obsoletas contra los cristianos. El avance del cristianismo alarmó a los paganos, quienes revivieron la vieja calumnia de atribuir desgracias accidentales a sus seguidores en el año 192 después de Cristo. A pesar de la furia persecutoria, el Evangelio brilló con resplandor, y firme como una roca inexpugnable, resistió con éxito los ataques de sus enemigos. Tertuliano, que vivió en esta época, nos informa que si los cristianos se hubieran retirado colectivamente de los territorios romanos, el imperio se habría despoblado enormemente. Víctor, obispo de Roma, sufrió martirio en el primer año del siglo III, año 201 después de Cristo. Leonidas, padre del célebre Orígenes, fue decapitado por ser cristiano. Muchos de los oyentes de Orígenes también sufrieron martirio, especialmente 2 hermanos llamados Plutarco y Sereno. Otro Sereno, Herón y Heráclites, fueron decapitados. Rais tuvo brea hirviendo derramada sobre su cabeza y luego fue quemada, al igual que Marcela, su madre. Potamiena, hermana de Rais, fue ejecutada de la misma manera, pero Basílides, un oficial del ejército que asistió a su ejecución, se convirtió al cristianismo. Cuando se le exigió a Basílides, como oficial, que jurara por los ídolos romanos, se negó diciendo: «No puedo jurar por los ídolos romanos porque soy cristiano». Sorprendidos, los presentes no podían creer lo que escuchaban, pero apenas confirmó sus palabras, fue arrestado ante el juez, encarcelado y rápidamente decapitado. Ireneo, obispo de León, nació en Grecia y recibió una educación tanto refinada como cristiana. Se cree que escribió el relato de las persecuciones en León. Sucedió al mártir Potino como obispo de León y gobernó su diócesis con gran rectitud. Fue un firme opositor de las herejías y alrededor del año 187 escribió un célebre tratado contra ellas. Cuando Víctor, obispo de Roma, quiso imponer la celebración de la Pascua allí, causó desórdenes entre los cristianos. Ireneo le escribió una epístola sinodal en el nombre de las iglesias galas. Este celo por el cristianismo lo señaló como objeto de resentimiento para el emperador, y en el año 202 fue decapitado. Mártires en África. Las persecuciones se extendieron a África, donde muchos sufrieron martirio. Los más notables fueron Perpetua, una mujer casada de unos 22 años, y sus compañeros de martirio; Felicitas, una mujer encinta al momento de su arresto; Revocato, catecúmeno de Cartago y esclavo;
Saturnino, Secúndulo y Satur. El día de su ejecución fueron llevados al anfiteatro. Satur, Saturnino y Revocato fueron obligados a correr entre cazadores, quienes los azotaron severamente. Felicitas y Perpetua fueron desnudadas y arrojadas a un toro enfurecido. El animal atacó primero a Perpetua, dejándola aturdida. Luego embistió a Felicitas, hiriéndola gravemente. Como no murieron, el verdugo les dio muerte con una espada. Revocato y Satur fueron destrozados por bestias salvajes. Saturnino fue decapitado y Secúndulo murió en prisión. Esto ocurrió el 8 de marzo del año 205. Esperato y otros 12 fueron decapitados, al igual que Andocles en Francia. Asclepiades, obispo de Antioquía, sufrió muchas torturas, pero se le perdonó la vida. Cecilia y otros mártires. Cecilia, una joven de buena familia en Roma, estaba casada con Valeriano. Convirtió a su esposo y a su hermano, quienes fueron decapitados. El oficial que los llevó a la ejecución, al convertirse, sufrió la misma suerte. Cecilia fue colocada desnuda en un baño de agua hirviendo, y después de un tiempo fue decapitada, en el año 222 después de Cristo. Calisto, obispo de Roma, fue martirizado en el año 224, aunque no se registra la forma de su muerte. Urbano, también obispo de Roma, corrió la misma suerte en el año 232 después de Cristo. Sexta persecución, bajo Maximino, año 235 después de Cristo. En este año, durante el reinado de Maximino, el presidente Seremiano hizo todo lo posible para exterminar a los cristianos de Capadocia. Los principales mártires de este periodo fueron Pontiano, obispo de Roma, Antero, su sucesor griego, quien ofendió al gobierno al recopilar los actos de los mártires, Pamacio y Quirito, senadores romanos, con todas sus familias, Simplicio, senador, Calepodio, un ministro cristiano arrojado al Tíber, Martina, una noble y hermosa virgen, Hipólito, un prelado cristiano atado a un caballo salvaje y arrastrado hasta morir. Durante esta persecución, innumerables cristianos fueron asesinados sin juicio y enterrados en fosas comunes, a veces 50 o 60 juntos, sin el menor decoro. Séptima persecución, bajo Decio, en el año 249 después de Cristo. Esta persecución surgió en parte por el odio que Decio sentía hacia su predecesor Felipe, considerado cristiano, y en parte por su celo ante el rápido crecimiento del cristianismo, pues los templos paganos comenzaban a vaciarse mientras las iglesias cristianas se llenaban. Decio intentó erradicar el nombre de cristiano. Lamentablemente, en esta época había surgido divisiones entre los cristianos y el orgullo había creado facciones. Los paganos, ansiosos por cumplir los decretos imperiales, consideraban un mérito asesinar cristianos. Fabiano, obispo de Roma, fue el primero en sufrir. Decio, al no encontrar el tesoro que esperaba, lo culpó y lo hizo decapitar el 20 de enero del año 250. Juliano, de Cilicia, fue metido en un saco con serpientes y escorpiones y arrojado al mar. Pedro, un joven ejemplar, fue decapitado por negarse a sacrificar a Venus, diciendo: «Me asombra que sacrifiquen a una mujer infame, cuyas debilidades registran sus propios historiadores. Yo ofreceré al Dios verdadero el sacrificio aceptable de alabanzas y oraciones». Fue torturado en una rueda y luego decapitado. Nicómaco, ante el procónsul, se negó a sacrificar a los ídolos diciendo: «No puedo rendir a los demonios el respeto que solo merece el Todopoderoso». Fue torturado en el potro, pero al retractarse, cayó muerto al instante. Denisa, una joven de 16 años, al presenciar esto, exclamó: «Oh infeliz, ¿por qué comprar un momento de alivio a costa de una eternidad miserable?». Cuando confesó ser cristiana, fue decapitada de inmediato.
Andrés y Pablo, dos compañeros de Nicómaco el mártir, en el año 251, sufrieron martirio por lapidación y murieron invocando a su bendito Redentor. Alejandro y Epímaco, de Alejandría, fueron arrestados por ser cristianos. Al confesar su fe, fueron golpeados con varas, desgarrados con ganchos y finalmente quemados vivos. Según un fragmento conservado por Eusebio, 4 mujeres mártires sufrieron el mismo día en el mismo lugar, aunque no de la misma manera, pues a ellas las decapitaron. Lucio y Marciano, 2 paganos malvados aunque hábiles magos, al convertirse al cristianismo, para compensar sus errores pasados, vivieron como ermitaños y se alimentaban solo de pan y agua. Tras un tiempo, se volvieron predicadores fervientes y convirtieron a muchos. Sin embargo, durante la persecución, fueron capturados y llevados ante Sabino, gobernador de Bitinia. Al preguntárseles con qué autoridad predicaban, Lucio respondió: «Las leyes de la caridad y la humanidad obligan a todos a procurar la conversión de sus prójimos y hacer todo lo posible para librarlos de las trampas del diablo». Marciano añadió: «Nuestra conversión fue por la misma gracia dada a San Pablo, quien de perseguidor de la Iglesia se volvió predicador del Evangelio». El procónsul, al no lograr que renunciaran a su fe, los condenó a ser quemados vivos, sentencia que se ejecutó de inmediato. Trifón y Respicio, 2 hombres destacados, fueron capturados como cristianos y encarcelados en Nicea. Les clavaron los pies, los arrastraron por las calles, los azotaron, los desgarraron con ganchos de hierro, los quemaron con antorchas y finalmente los decapitaron el 1 de febrero del año 251 después de Cristo. Ágata, una dama siciliana, era tan noble por su belleza como por su piedad. Quintiano, gobernador de Cilicia, enamorado de ella, intentó sin éxito violar su castidad. Para satisfacer sus pasiones, la entregó a Afrodita, una mujer libertina. Esta usó todo artificio para corromperla, pero Ágata se mantuvo firme, sabiendo que sólo la virtud trae felicidad. Al fracasar, Quintiano, lleno de ira, la acusó de cristiana. Fue flagelada, quemada con hierros al rojo vivo, desgarrada con ganchos y tendida desnuda sobre carbones y vidrios. Llevada de vuelta a la prisión, murió el 5 de febrero del año 251. Cirilo, obispo de Gortina, fue arrestado por orden de Lucio, el gobernador, quien le instó a obedecer el edicto imperial y a salvar su vida a los 84 años. El obispo respondió que, tras enseñar a otros a salvar sus almas, ahora pensaba en la suya. Escuchó su sentencia con calma, caminó alegre al suplicio y murió con gran fortaleza. En Creta, la persecución fue especialmente cruel. El gobernador, celoso en ejecutar los decretos, bañó la isla con sangre piadosa. Bábilas, cristiano de educación liberal, llegó a ser obispo de Antioquía en el año 237 después de Cristo. Gobernó la iglesia con prudencia en tiempos turbulentos. Durante su misión, Sapor, rey de Persia, asedió Antioquía y maltrató a los cristianos. Derrotado por Gordiano, este murió y Decio llegó al poder. Al negar la entrada de Decio a una asamblea cristiana, Bábilas fue arrestado, encadenado, torturado y decapitado junto a 3 discípulos en el año 251. Alejandro, obispo de Jerusalén, murió en prisión por la dureza de su confinamiento. Juliano, un anciano enfermo de gota, y Cronión fueron atados a camellos, azotados y quemados vivos. 40 vírgenes en Antioquía sufrieron igual suerte. En el año 251, Decio ordenó sacrificar a ídolos en Éfeso. 7 soldados se negaron: Maximiano, Marciano, Juan, Malco, Dionisio, Serapión y Constantino. Tras un respiro huyeron a una cueva, pero al ser descubiertos, los sellaron dentro y murieron de hambre. Teodora, una mujer de Antioquía, al negarse a sacrificar, fue condenada a un burdel.
Dimio, un cristiano, la rescató disfrazado de soldado. Al descubrirse, ambos fueron ejecutados y sus cuerpos quemados. Secundiano, acusado de cristiano, fue llevado a prisión. Veriano y Marcelo, al protestar, fueron arrestados con él. Los tres fueron torturados, ahorcados y decapitados. Orígenes, el célebre presbiterio de Alejandría, a los 74 años, fue encarcelado, torturado y extendido en el potro. Tras la muerte de Decio, fue liberado y murió en Tiro a los 69 años. Bajo el emperador Galo, estalló una plaga. Se ordenaron sacrificios paganos y la persecución se extendió. Entre los mártires estuvieron Cornelio, obispo de Roma, y Lucio, su sucesor, en el año 253. Muchos errores en la Iglesia surgieron al anteponer la razón humana a la revelación, pero los teólogos los refutaron, y esas opiniones se desvanecieron. La octava persecución, bajo Valeriano, en el año 257 después de Cristo. Comenzó en abril del año 257 y duró 3 años y 6 meses. Los mártires fueron innumerables, con torturas diversas. No se respetó rango, sexo ni edad. Rufina y Secunda, damas nobles e hijas de Asterio, estaban comprometidas con Armentario y Verino, quienes apostaron para salvar sus fortunas. Al no convencer a las jóvenes, las denunciaron. Arrestadas, comparecieron ante Junio Donato, gobernador de Roma, y en el año 257 sellaron su martirio con sangre. Esteban, obispo de Roma, fue decapitado ese mismo año. Saturnino, obispo de Toulouse, al negarse a sacrificar, fue atado a un toro enfurecido, que lo arrastró por los escalones de un templo, destrozando su cabeza. Sexto, sucedió a Esteban como obispo de Roma. Se cree que era griego de nacimiento o ascendencia, y había servido como diácono bajo Esteban. Su gran fidelidad, singular sabiduría y extraordinario valor lo distinguieron en muchas ocasiones, y el feliz término de una controversia con algunos herejes se atribuye generalmente a su piedad y prudencia. En el año 258, Marciano, encargado del gobierno romano, obtuvo una orden del emperador Valeriano para ejecutar a todo clero cristiano en Roma. Así, el obispo y 6 de sus diáconos sufrieron martirio ese año. Laurencio, conocido como San Lorenzo, el principal de los diáconos que enseñaba y predicaba bajo Sexto, lo acompañó al lugar de la ejecución. Allí, Sexto profetizó que se reunirían en el cielo 3 días después. Al interpretar esto como una señal de su próximo martirio, Laurencio reunió a los pobres cristianos y distribuyó entre ellos los tesoros de la iglesia que estaban bajo su cuidado. Esta generosidad alarmó a los perseguidores, quienes le ordenaron dar cuenta inmediata al emperador de los tesoros de la iglesia. Él pidió 3 días de plazo, durante los cuales reunió una multitud de pobres ancianos e indefensos. Al presentarlos ante el magistrado, declaró: «Estos son los verdaderos tesoros de la iglesia». Furioso por lo que consideró una burla, el gobernador ordenó azotarlo inmediatamente. Lo golpearon con varillas de hierro, lo montaron en un caballo de madera y le dislocaron los hombros. Soportó estas torturas con fortaleza, hasta que lo ataron a una parrilla con fuego lento para prolongar su agonía. Su constancia y serenidad durante el suplicio convencieron a muchos espectadores de la verdad del cristianismo, incluyendo a un soldado llamado Romano. En África, la persecución fue especialmente violenta. Miles recibieron la corona del martirio, entre los cuales destacaron Cipriano, obispo de Cartago, un prelado eminente y piadoso. Su brillantez intelectual se equilibraba con su juicio sólido y combinaba las virtudes cristianas con la elegancia de un caballero. Sus doctrinas eran ortodoxas, su lenguaje claro y sus modales afables. En su juventud, siguió el paganismo y vivió con gran lujo hasta su conversión en el año 246, gracias al ministro cristiano Cecilio, cuyo nombre adoptó por gratitud. Tras su bautismo,
vendió sus posesiones, vistió con humildad y adoptó una vida austera. Elegido obispo en el año 248, extendió su labor pastoral en Numidia y Mauritania, siempre buscando la unidad entre el pastor y su rebaño. En el año 250, el emperador Decio lo proscribió públicamente, gritando la multitud: «Cipriano a los leones». Durante su exilio, escribió cartas edificantes a su congregación. Regresó tras calmarse la persecución, pero en el año 257 fue exiliado nuevamente y al siguiente año decapitado por orden del gobernador. Sus discípulos martirizados fueron Lucio, Flaviano, Victórico, Remo, Montano, Julián, Prímelo y Donaciano. En Utica, 300 cristianos fueron colocados alrededor de un horno de cal ardiente. Se les dio a elegir entre sacrificar a Júpiter o ser arrojados al fuego. Todos saltaron al horno y murieron asfixiados. Fructuoso, obispo de Tarragona en España, y sus 2 diáconos, Augurio y Elogio, fueron quemados vivos. Alejandro, Malco y Prisco, 3 cristianos de Palestina, junto a una mujer, se autoacusaron de ser cristianos y fueron devorados por tigres. Máxima, Donatila y Secunda, 3 vírgenes de Tuburga, sufrieron beber hiel y vinagre, azotes, tormentos en una horca, cal viva, una parrilla, fieras y finalmente la decapitación. Vale destacar el miserable final del emperador Valeriano, capturado por Sapor de Persia. Tras 7 años de humillaciones como esclavo, le arrancaron los ojos a los 83 años, lo desollaron vivo y lo cubrieron de sal, muriendo en agonía. En el año 260, Galieno, su hijo, le sucedió y la Iglesia disfrutó de paz relativa. La 9ª persecución, bajo Aureliano, en el año 274 después de Cristo. Los principales mártires fueron Félix, obispo de Roma, elevado al pontificado en el año 274 y decapitado el 22 de diciembre del mismo año. Agapito, un joven que vendió sus bienes para dar a los pobres, fue torturado y decapitado en Preneste, cerca de Roma. Estos son los únicos mártires registrados bajo este reinado, pues Aureliano fue asesinado por sus sirvientes en Binancio. Le sucedieron Tácito, Probo, Caro y sus hijos Carino y Numeriano, durante cuyo gobierno la Iglesia vivió en paz. Diocleciano ascendió al trono en el año 284. Inicialmente favoreció a los cristianos, pero en el año 286 asoció a Maximiano en el imperio y algunos cristianos fueron ejecutados antes de la persecución general. Entre ellos estaban Feliciano y Primo, 2 hermanos. Marcos y Marceliano, gemelos romanos de noble cuna, fueron educados como cristianos por sus tutores. Su constancia convirtió a su familia pagana. Murieron clavados en postes y atravesados por lanzas. Zoe, la esposa del carcelero que los custodiaba, se convirtió y fue colgada de un árbol con fuego debajo. Su cuerpo fue arrojado a un río con una piedra atada. En el año 286 después de Cristo, ocurrió un hecho extraordinario. Una legión de soldados, compuesta por 6.666 hombres, estaba formada exclusivamente por cristianos. Esta legión se llamaba Legión Tebana, porque sus miembros habían sido reclutados en Tebas. Estaban acantonados en el oriente hasta que el emperador Maximiano les ordenó marchar a Galia, para sofocar una rebelión en Borgoña. Cruzaron los Alpes bajo el mando de sus líderes, Mauricio, Cándido y Extupernio, y se unieron al emperador. Por entonces, Maximiano ordenó un sacrificio general donde todo el ejército debía participar, además de jurar lealtad y comprometerse a erradicar el cristianismo en Galia. La legión tebana se negó en masa a sacrificar o prestar juramento. Furioso, Maximiano ordenó su decimación, ejecutar a 1 de cada 10. Como persistieron en su fe, se repitió la decimación.
Finalmente, al ver su firmeza, el emperador mandó a ejecutar a toda la legión. El 22 de septiembre del año 286, fueron masacrados por sus propios compañeros de armas. Albano, primer mártir británico, dio nombre a la ciudad de San Albans. Aunque era pagano, se convirtió al proteger a un sacerdote cristiano llamado Anfíbalo. Cuando los soldados llegaron a su casa, Albano se hizo pasar por el sacerdote. Descubierto el engaño, fue azotado y decapitado el 22 de junio del año 287. Según el venerable Veda, el verdugo se convirtió al cristianismo y murió con él. En el lugar de su martirio se construyó una iglesia que aún perdura. Fe, una mujer cristiana de Aquitania, Francia, fue asada en una parrilla y luego decapitada en el 287. Quintín, romano de nacimiento, predicó en Galia con Luciano. Tras ser arrestado, lo estiraron con poleas hasta dislocarle las articulaciones, lo azotaron con látigos de alambre, le arrojaron aceite y brea hirviendo, y le aplicaron antorchas en los costados y las axilas. Murió en prisión el 31 de octubre del año 287, y su cuerpo fue arrojado al río Somne. La 10ª persecución, bajo Diocleciano, en el año 303 después de Cristo. Conocida como la Era de los Mártires, fue instigada por Galerio, hijo adoptivo de Diocleciano, cuya madre pagana lo animó a exterminar el cristianismo. El 23 de febrero del año 303, fiesta pagana de la Terminalia, comenzó la persecución en Nicomedia. Saquearon la iglesia principal y quemaron las escrituras. Diocleciano ordenó destruir todas las iglesias y libros cristianos. Un cristiano que arrancó el edicto fue torturado y quemado vivo. Galerio incendió el palacio imperial para culpar a los cristianos. La persecución se extendió por 10 años con métodos brutales. Familias enteras quemadas vivas o arrojadas al mar con piedras al cuello. Una ciudad frigia poblada solo por cristianos fue incendiada. A otros les cortaron orejas, narices o les sacaron los ojos. Estos son los mártires destacados. Sebastián, el oficial de la Guardia Imperial en Roma, fue llevado al campo de Marte y flechado, pero sobrevivió. Al recuperarse, reprendió a Diocleciano públicamente. Lo golpearon hasta morir y arrojaron su cuerpo en una cloaca. La cristiana Lucina lo rescató y lo enterró en las catacumbas. Maximiliano, hijo de Fabio Víctor, fue el primer mártir decapitado por negarse a servir en el ejército pagano. La persecución solo cesó cuando varios gobernadores protestaron por los excesos, aunque muchos cristianos quedaron mutilados o marcados con hierros al rojo. Vito, un siciliano de familia distinguida, fue criado como cristiano. A medida que crecía, sus virtudes aumentaban, su constancia lo sostenía en todas las aflicciones, y su fe era superior a los peligros más graves. Su padre Hilas, que era pagano, al descubrir que había sido instruido en los principios del cristianismo por la nodriza que lo crió, hizo todo lo posible para hacerlo volver al paganismo. Finalmente sacrificó a su hijo a los ídolos el 14 de junio del año 303 después de Cristo. Víctor, un cristiano de buena familia en Marsella, Francia, pasaba gran parte de la noche visitando a los afligidos y fortaleciendo a los débiles, obra piadosa que no podía realizar de día sin poner en riesgo su seguridad. Además, usaba su fortuna para aliviar las necesidades de los cristianos pobres. Sin embargo, finalmente fue capturado por decreto del emperador Maximiano, quien ordenó que fuera atado y arrastrado por las calles. Durante este castigo, la enfurecida multitud lo trató con toda clase de crueldades e indignidades. Al mantenerse firme, su valentía fue considerada obstinación. Fue estirado en el potro, y alzando los ojos al cielo, oró a Dios para que le diera paciencia. Luego soportó las torturas con admirable fortaleza. Cuando los verdugos se cansaron de infligirle tormentos, lo llevaron a un calabozo. Durante su encierro, convirtió a sus carceleros, llamados Alejandro, Feliciano y Longinos.
Al enterarse el emperador, ordenó que estos fueran ejecutados de inmediato, y los carceleros fueron decapitados. Víctor fue torturado nuevamente en el potro, golpeado sin piedad con bastones y enviado de nuevo a prisión. Al ser interrogado por tercera vez sobre su religión, se mantuvo firme en sus principios. Le llevaron a un pequeño altar y le ordenaron que ofreciera incienso de inmediato. Indignado, avanzó valientemente y derribó tanto el altar como el ídolo con el pie. Esto enfureció tanto al emperador Maximiano, que estaba presente, que ordenó que le cortaran el pie con el que había pateado el altar. Luego, Víctor fue arrojado a un molino y aplastado por las piedras, en el año 303 después de Cristo. Máximo, gobernador de Cilicia, estando en Tarso, llevaron ante él a 3 cristianos, Táraco, un hombre anciano, Probo y Andrónico. Después de repetidas torturas y exhortaciones para que se retractaran, finalmente fueron condenados a muerte. Al ser llevados al anfiteatro, soltaron varias bestias contra ellos, pero ninguno de los animales, aunque hambrientos, los tocó. El encargado sacó entonces un oso grande que ese mismo día había matado a 3 hombres, pero esta feroz criatura, junto con una leona, se negaron a tocar a los prisioneros. Al ver que no podía matarlos con bestias salvajes, Máximo ordenó que fueran ejecutados por la espada, el 11 de octubre del año 303 después de Cristo. Román, natural de Palestina, era diácono de la iglesia de Cesarea cuando comenzó la persecución de Diocleciano. Condenado por su fe en Antioquía, fue azotado, torturado en el potro, su cuerpo desgarrado con ganchos, su carne cortada con cuchillos, su rostro marcado, sus dientes arrancados y su cabello arrancado de raíz. Poco después ordenaron que lo estrangularan, el 17 de noviembre del año 303 después de Cristo. Susana, sobrina de Cayo, obispo de Roma, fue presionada por el emperador Diocleciano para que se casara con un noble pagano cercano a él. Al rechazar este honor, fue decapitada por orden del emperador. Doroteo, chambelán principal de la casa de Diocleciano, era cristiano y se esforzaba por hacer conversos. En sus labores religiosas se unió a él Gorgonio, otro cristiano perteneciente al palacio. Ambos fueron torturados y luego estrangulados. Pedro, un eunuco del emperador, era un cristiano de singular modestia y humildad. Fue tendido sobre una parrilla y asado a fuego lento hasta morir. Cipriano, conocido como el Mago para distinguirlo de Cipriano, obispo de Cartago, era natural de Antioquía. Recibió una educación liberal en su juventud y se dedicó especialmente a la astrología. Luego viajó por Grecia, Egipto, India. Con el tiempo conoció a Justina, una joven de Antioquía, cuyo nacimiento, belleza y talentos la hacían admirada por todos. Un caballero pagano recurrió a Cipriano para que lo ayudara a conquistar a Justina, pero él mismo se convirtió, quemó sus libros de astrología y magia, recibió el bautismo y se sintió lleno de un poderoso espíritu de gracia. La conversión de Cipriano impactó al caballero pagano, quien poco después abrazó el cristianismo. Durante la persecución de Diocleciano, Cipriano y Justina fueron capturados como cristianos. A él lo desgarraron con tenazas, y a ella la azotaron, y después de otros tormentos, ambos fueron decapitados. Eulalia, una dama española de familia cristiana, destacó en su juventud por su dulzura y una madurez poco común para su edad. Al ser capturada como cristiana, el magistrado intentó persuadirla suavemente para que renunciara a su fe, pero ella ridiculizó a los dioses paganos con tal aspereza que el juez, indignado, ordenó que fuera torturada. Le desgarraron los costados con ganchos y le quemaron los senos de la manera más cruel, hasta que murió por la violencia de las llamas, en diciembre del año 303 después de Cristo. En el año 304, cuando la persecución llegó a España, Daciano, gobernador de Tarragona, ordenó que arrestaran a Valerio, el obispo, y a Vicente el diácono, los cargaran de cadenas y los encarcelaran.
Como los prisioneros se mantuvieron firmes, Valerio fue desterrado y Vicente fue torturado en el potro, con los miembros dislocados, la carne desgarrada con ganchos y colocado sobre una parrilla con fuego debajo y púas arriba que le perforaban la carne. Como estos tormentos no lo mataron ni cambiaron su resolución, lo devolvieron a prisión, donde fue encerrado en un calabozo oscuro, lleno de piedras afiladas y vidrios rotos. Allí murió el 22 de enero del año 304. Su cuerpo fue arrojado al río. La persecución de Diocleciano se intensificó especialmente en el año 304, cuando muchos cristianos sufrieron torturas crueles y muertes dolorosas e ignominiosas. Entre los más destacados están Saturnino, sacerdote de Albitina, en África. Después de ser torturado, fue encarcelado y murió de hambre. Sus 4 hijos, tras sufrir diversos tormentos, corrieron la misma suerte. Dativas, un noble senador romano, Télico, un piadoso cristiano, Victoria, una joven de familia distinguida y fortuna, junto con otros menos conocidos, todos oyentes de Saturnino, fueron torturados de manera similar y murieron igual. Ágape, Quionia e Irene, 3 hermanas, fueron capturadas en Tesalónica cuando la persecución llegó a Grecia. Fueron quemadas y recibieron la corona del martirio en las llamas el 25 de marzo del año 304. El gobernador, al ver que no podía quebrantar a Irene, ordenó que fuera expuesta desnuda en las calles. Después de cumplir esta vergonzosa orden, fue quemada el 1 de abril del año 304, en el mismo lugar donde murieron sus hermanas. Ágato, hombre de mente piadosa, junto con Casio, Felipe y Eutiquia, fueron martirizados alrededor de la misma época, pero no se han transmitido los detalles. Marcelo, obispo de Roma, sucesor de Cayo, se opuso firmemente a rendir honores divinos a Diocleciano y sufrió el martirio con diversas torturas en el año 321, reconfortando su alma con la perspectiva de las gloriosas recompensas que recibiría por los sufrimientos padecidos en su cuerpo. Victorino, Carpóforo, Severo y Severiano eran hermanos, todos ocupando puestos de gran confianza y honor en Roma. Al denunciar la adoración de ídolos, fueron arrestados y azotados con flagelos que tenían bolas de plomo en las puntas. Este castigo fue tan cruel que los piadosos hermanos murieron como mártires. Timoteo, diácono de Mauritania, y Maura, su esposa, llevaban apenas 3 semanas de casados cuando la persecución los separó. Timoteo, capturado como cristiano, fue llevado ante Arriano, gobernador de Tebaida, quien, sabiendo que custodiaba las sagradas escrituras, le ordenó entregarlas para quemarlas. Él respondió: «Si tuviera hijos, antes los entregaría a que los sacrificaran, que renunciara a la palabra de Dios». El gobernador, furioso, ordenó que le quemaran los ojos con hierros al rojo vivo, diciendo: «Al menos los libros no te servirán, pues no podrás leerlos». Su paciencia durante el tormento enfureció aún más al gobernador, quien ordenó que lo colgaran de los pies con un peso al cuello y una mordaza en la boca. En ese momento, Maura, su esposa, le rogó que por ella renunciara a su fe, pero al quitarle la mordaza, él la reprendió por su amor malentendido y reafirmó su decisión de morir por la fe. Entonces, Maura decidió imitar su valor y fidelidad, dispuesta a seguirlo en la gloria. El gobernador, al no lograr cambiar su decisión, ordenó que la torturaran con gran severidad. Finalmente, Timoteo y Maura fueron crucificadas cerca uno del otro, en el año 304 después de Cristo. Sabino, obispo de Asís, al negarse a sacrificar a Júpiter y derribar el ídolo, fue condenado a que le cortaran la mano por orden del gobernador de Toscana. Mientras estaba en prisión, convirtió al gobernador y a su familia, quienes sufrieron martirio por la fe. Poco después de su ejecución, Sabino mismo fue azotado hasta morir, en diciembre del año 304 después de Cristo. Cansado de las farsas del gobierno y los asuntos públicos,
el emperador Diocleciano renunció a la diadema imperial y fue sucedido por Constancio y Galerio. El primero era un príncipe de carácter moderado y humano, mientras que el segundo se destacaba por su crueldad y tiranía. Dividieron el imperio en dos gobiernos iguales. Galerio gobernó en el oriente y Constancio en el occidente. La gente en ambos territorios experimentó los efectos de las disposiciones de los emperadores. Los del occidente fueron gobernados con suavidad, pero los del oriente sufrieron toda clase de opresiones y torturas prolongadas. Entre los muchos mártires ordenados por Galerio, destacan los siguientes: Anfiano, un caballero ilustre de Licia y discípulo de Eusebio; Juliana, una mujer de Linconia, de sangre real, pero más celebrada por sus virtudes que por su nobleza. Mientras estaba en el potro, mataron a su hijo frente a ella. Juliana de Capadocia, una dama de gran capacidad, virtud y valentía, tuvo brea hirviendo derramada sobre sus pies, sus costados desgarrados con ganchos y finalmente decapitada el 16 de abril del año 305 después de Cristo. Hermolao, un cristiano piadoso y de avanzada edad, amigo íntimo de Panteón, sufrió martirio el mismo día y de la misma manera que él. Eustratio, secretario del gobernador de Armenia, fue arrojado a un horno ardiente por exhortar a los cristianos capturados a permanecer firmes en su fe. Nicandro y Marciano, dos destacados oficiales militares romanos, fueron arrestados por su fe. A pesar de ser hombres de gran habilidad en su profesión y de los intentos por hacerlos renunciar al cristianismo, al no lograrlo, fueron decapitados. En el reino de Nápoles ocurrieron varios martirios, en particular Januario, obispo de Benevento; Socio, diácono de Miceno; Próculo, otro diácono; Eutiquio y Acutio, dos laicos; Festo, diácono; y Dicerino, lector. Todos fueron condenados por el gobernador de Campania a ser devorados por bestias salvajes. Sin embargo, al no tocarlos los animales, fueron decapitados. Quirino, obispo de Sicia, fue llevado ante Matenio, el gobernador, quien le ordenó sacrificar a los dioses paganos según los edictos imperiales. Al ver su firmeza, lo encarceló y lo cargó de cadenas, esperando que los sufrimientos lo hicieran ceder. Como se mantuvo firme, lo enviaron a Mancio, gobernador principal de Panonia, hoy Hungría, quien lo exhibió como burla en las ciudades del Danubio. Finalmente, en Savaria, al no renunciar a su fe, ordenó que lo arrojaran al río con una piedra atada al cuello. Mientras flotaba, Quirino exhortó a la gente con palabras piadosas y concluyó con esta oración: «No es algo nuevo para ti, oh Jesús Todopoderoso, detener el curso de los ríos o hacer que un hombre camine sobre las aguas, como hiciste con tu siervo Pedro. La gente ya ha visto tu poder en mí. Concédeme ahora entregar mi vida por ti, oh Dios mío». Al pronunciar estas palabras, se hundió y murió, el 4 de junio del año 308 después de Cristo. Su cuerpo fue recuperado y enterrado por cristianos piadosos. Pánfilo, natural de Fenicia y de familia distinguida, era un hombre de gran erudición, llamado un segundo Orígenes. Fue ordenado clérigo en Cesarea, donde estableció una biblioteca pública y dedicó su vida a las virtudes cristianas. Copió gran parte de las obras de Orígenes y, con la ayuda de Eusebio, corrigió el Antiguo Testamento, dañado por errores de copistas anteriores. En el año 307 después de Cristo, fue arrestado, torturado y martirizado. Marcelo, obispo de Roma, fue desterrado por su fe y murió a causa de los sufrimientos del exilio, el 16 de enero del año 310 después de Cristo. Pedro, 16º obispo de Alejandría, fue martirizado el 25 de noviembre del año 311 después de Cristo, por orden de Maximino César, quien reinaba en el oriente. Inés, una virgen de solo 13 años, fue decapitada por ser cristiana, al igual que Serena, la emperatriz de Diocleciano.
Valentín, un sacerdote, sufrió la misma suerte en Roma, y Erasmo, un obispo, fue martirizado en Campania. Poco después la persecución disminuyó en las regiones centrales y occidentales del imperio, y la providencia comenzó a castigar a los perseguidores. Maximiano intentó corromper a su hija Fausta para asesinar a su esposo Constantino, pero ella lo rebeló, y Constantino lo obligó a elegir su propia muerte, prefiriendo la ignominia de la horca después de casi 20 años como emperador. Galerio fue afligido por una enfermedad incurable e insoportable. Comenzó con una úlcera en sus partes íntimas y una fístula anal que se extendió a sus entrañas, desafiando todo tratamiento. Medicamentos experimentales empeoraron su condición, generando gusanos en su cuerpo y un hedor insoportable. Su cuerpo se pudrió en vida, y aunque aplicaron remedios extremos, su sufrimiento duró 1 año. En su agonía, reconoció al Dios de los cristianos y prometió reconstruir sus iglesias. Publicó un edicto permitiendo la libertad religiosa y liberando prisioneros, entre ellos Donato. Finalmente, Constantino el Grande decidió defender a los cristianos, levantando un ejército de 30.000 soldados y 8.000 jinetes para marchar contra Magencio, el emperador romano. Lo derrotó y entró triunfalmente en Roma. Se promulgó una ley a favor de los cristianos, pero Maximino, en el oriente, aunque desconforme, no se opuso abiertamente. Más tarde, invadió los territorios de Licio, pero, al ser derrotado, se suicidó con veneno. Licinio, al perseguir luego a los cristianos, fue derrotado por Constantino y asesinado por sus propios soldados. Se termina este relato con la 10ª y última persecución general con la muerte de San Jorge, santo patrón de Inglaterra, nacido en Capadocia, de padres cristianos, destacado en el ejército de Diocleciano. Durante la persecución, renunció a su cargo, se presentó ante el Senado y declaró su fe, denunciando el paganismo. Esto enfureció al Senado, que ordenó torturarlo. Fue arrastrado por las calles y decapitado al siguiente día. El libro de los mártires, de Jean Fox. Primera parte. Colgado en el madero.